una producción original de Invierne Corp y Ojo con STV. Cuadernos políticos, ayer y hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy, con el historiador Alejandro Oropeza. Amigos de Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit, con la Red Global, en una producción de Invirne Corp, tenemos nuestros cuadernos políticos de ayer y hoy, con Alejandro Oropeza y Viviana Pacheco. Los micrófonos son de ustedes. El tema entiendo que es el Día Mundial de la Tolerancia o algo así por el estilo, ¿correcto? Pueden comenzar. Es correcto. Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa que es patrocinado por el Center for Democracy and Citizenship Studies, CEDES, y el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Por aquí andamos. Un saludo, Viviana. Un saludo también, Alejandro, después de estos tormentosos días. Terribles. Anoche llovió desde la tarde y todavía sigue lloviendo por acá, por Miami. Entonces, sí, en estos días se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia. No tenía idea, me sorprendió. Igualmente. Así que no sabía que había un Día Internacional de la Tolerancia. Y la tolerancia, digamos que el maestro Umberto Eco, ¿no? El maestro Norberto Bobbio, italiano también, pero no Eco. El maestro Norberto Bobbio en varios de sus libros afirma que la tolerancia es el valor de valores de la democracia. Dice que es el contenido, es el piso axiológico sobre el cual se edifica el edificio de la democracia. ¿Sabes que yo tengo un cuento, ¿no? Una anécdota. Yo vi clases con Norberto Bobbio. Sí. Eso es un lujo. Yo vi un seminario sobre democracia con Norberto Bobbio hace muchísimos años y en efecto tenía una visión muy particular y muy amplia del espectro democrático. Era un catedrático extraordinario sobre democracia, sobre la democracia, y él precisamente entonces decía que dentro de todos los contenidos materiales, por una parte, o sea, instrumentales del ejercicio de la democracia, voto, Estado de Derecho, alternabilidad en el poder, etcétera, había otros componentes que eran los componentes axiológicos, es decir, los elementos valorativos que definen la ruta democrática y que la acompañan, y que acompañan la ruta democrática. Y él decía que dentro de esa estructura, dentro de esa batería de conceptos, de valores, el valor de la tolerancia era el valor de valores que la acompañaba. ¿Qué entiendes tú por tolerancia, Viviana? Me imagino que porque entendía la tolerancia como, a ver, si lo entendemos, por ejemplo, con la definición que pone la RAE, que es más bien el respeto, el respeto a las distintas visiones, distintas concepciones culturales, aunque no las compartas necesariamente, pero se respeta su ejercicio. Suena como que efectivamente está la base de la democracia, en tanto hay pluralidad de visiones, pluralidad de formas de relacionarse, etcétera. Entonces, permite la cohesión comunitaria, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ahora, si uno va un poquito más así rascando, que es lo que nos interesa, y para por ponerle ejemplo, picante a la cosa. Claro, para ponerle, ¿cómo se dice? Sazón. Sazón. Si revisas, por ejemplo, desde la perspectiva también valórica y Nussmann, ¿no? Marta Nussmann, que habla como de las emociones que también están a la base, uno pudiese decir que la tolerancia es el primer paso para sostener la democracia. Sí. Pero no necesariamente en la más profunda. Ella habla de otra emoción, que la toma desde Tagore, y habla de la simpatía. Porque tiene la preocupación ella de decir, bueno, ¿cuáles son los pilares emocionales o pilares valóricos que permiten la democracia y la cohesión comunitaria dentro de la diversidad? Y ella toma el concepto de simpatía.
que también es similar a lo que nosotros entendemos por tolerancia, Sí. pero da un paso más, ¿no? Porque en la tolerancia tú lo que haces es respetar aunque no compartas, y en la simpatía hay una apertura inicial, en que tú te dejas empapar, desde la perspectiva de ella, no te dejas empapar por la perspectiva del otro. La Sin embargo, tolerancia, tú fíjate, puedes decir, mira, me ujú, parece fantástico que lo hagas, pero no me invites. En la simpatía hay un paso más, ¿no? Es como, ¿qué es lo que haces? Déjame saber. fíjate que yo creo que la tolerancia es como, así como una emoción en donde dice, bueno, yo tengo que ser tolerante porque está de moda, porque me siento bien conmigo mismo, porque la sociedad me lo exige, o Mm, porque estoy en un medio en donde la tolerancia es algo así como un savoir-faire claro. de ti como ciudadano. Pero el paso de la tolerancia a la aceptación o al acompañamiento. Mm, Entonces, yo soy tolerante, pero a ciencia cierta, eso no significa el hecho de que yo sea tolerante, que yo te acompañe o que yo esté de acuerdo o que me claro, interese claro. o que me interese. Lo único es como decimos los venezolanos, bueno, me lo tengo que calar y entonces me lo calo. Pero de allí, y es lo que nos interesa, como dices tú, para darle sazón, si nosotros estamos en un espacio público y ese espacio público es donde se desarrollan los hechos sociales, ese espacio público está definido, si es democrático, está definido entonces por un aspecto categórico que tú lo acabas de mencionar, que es el aspecto de la pluralidad. Mm. Ahora, ¿toda sociedad plural es tolerante o toda sociedad tolerante es plural? No necesariamente, por la plural, o sea, No, son, no no, necesariamente. no, claro, por eso es una condición de la democracia, ¿no? Mm, Porque puede ser una comunidad o sociedad plural intolerante. claro. Eso es una olla de conflictos, ¿no? Y de hecho lo que hemos observado durante estas semanas en nuestra cruzada por amargarnos la vida es el aumento de la intolerancia, De- ¿no? en sociedades En plurales. sociedades plurales. Pero eso es súper interesante porque si uno observa el desafío de la democracia occidental, diversos diagnósticos también hablan del aumento en la pluralidad, por Ujú. diversas razones, porque hay a mayor movimientos migratorios, por ejemplo, Y porque no hay por, remedio. pero obvio, pero Remedio. en medio de la enfermedad. Y además porque lo que hemos hablado en otras ocasiones, también aparecen estos grupos identitarios, ¿no? Hay una fragmentación identitaria por diversas razones, pero eso hace que actualmente el desafío de la democracia para algunos autores es justamente encontrar el pilar que haga viable una democracia plural. Sí. Fíjate que el libro que tú recomendaste de esta historia cultural de América Latina, de este Delirio americano. delirio americano, que se lo recomendamos, es una revisión de la evolución de, de América Latina desde la muerte de José Martí Mm, hasta nuestros días. Y allí hay un elemento clave, que es un elemento en donde en América Latina, y yo creo que no es exclusivo de América Latina, sino que en el mundo ha habido el llamado a los nacionalismos mm, siempre implica una toma de posiciones que hasta cierto, que en oportunidades conlleva a la intolerancia mm. y a la negación de la pluralidad, ¿no? Independientemente que la tengas presente y tú seas producto de Una sociedad plural, de una sociedad plural. claro. Entonces, y pareciera que en el mundo de hoy, lo que hablábamos hace una semana de la caída, el derrumbe de las esperanzas y todo esto, o que son cada vez esperanzas más inmediatas, que duran menos, o sea, Claro. son esperanzas que duran menos.
Pareciera que el valor de democracia, de la tolerancia, perdón, asociado a la democracia pasa entonces por elemento que seguramente Norberto Bobbio hoy en día se estaría haciendo cruces. La religión, la aceptación de los otros en tanto ya no otros o nuevos otros, como el tema de todo este tema, de todo el conjunto de neodefiniciones de la sexualidad en la práctica del ser humano, bueno, y eso traduce necesidades y requerimientos de nuevas tolerancias Claro. que salen al paso. El tema de las migraciones que tú lo acabas de tocar, con su consecuencia en muchos lugares de la xenofobia, etcétera. Pero hoy en día igualmente se puede alguna sociedad deslindar completamente de los aportes o de las realidades de las migraciones en su seno. O sea, por cierto, no. ¿Qué país hoy en día puede negar de entrada su conformación fenotípica o genotípica en atención a un purismo racial, por ejemplo. Racial o nacional? Es absurdo. O sea, ya hoy en día es absurdo. Somos una sociedad, un mundo cada vez más diluido. Claro, porque además, a ver, la tendencia a la movilidad también ha sido mayor, porque uno podría ver dos aspectos en relación a esta pluralidad de la movilidad social. Una podríamos ser las migraciones, en tanto que migración forzada, porque por las condiciones económicas de tu país, por condiciones políticas, que te ves impelido a salir. Y hay otro concepto que es el de a ese sí que yo diría que es más cercano a la movilidad, que es un acto voluntario, ¿no? Que corresponde a ciertos grupos con mayor medios, en que te vas moviendo por distintos países porque vas estudiando, porque quieres vivir distintas experiencias, etcétera. Pero igualmente lo que nosotros vemos es movilidad o movimiento de poblaciones en distintos lugares, que es parte de lo que en algún momento se entendió también como la globalización. Claro, y hasta dentro de los propios países. Y dentro de los propios países, claro está. Ahora, esa globalización también es la que lo conversábamos la semana pasada a propósito de la caída del muro, en algún momento también empieza a tensionar a los grupos o sociedades receptoras, pese a que todos hemos sido o somos receptores en alguna medida. O fuimos recibidos. O fuimos recibidos, pero empieza a tensionar esa relación. Y algunos plantean que sobre todo porque lo empiezas a mirar desde el riesgo de la pérdida de tu realidad, ¿no? O de la insatisfacción de tu agenda social. Claro, estás perdiendo cosas. Estás perdiendo. Que antes tenías y ahora no las tienes. El mundo se te vuelve menos conocido, y la menos predecible. Tengo que compartir mi bienestar o mi malestar. Claro, exacto. Y siempre con la noción de que los recursos son escasos, ¿no? Entonces, claro, llega más gente y inmediatamente aparece la pregunta o el reclamo, diría yo, ¿no? Que me están quitando cosas que construimos nosotros. Sí. ¿No? Y por eso se tensiona, sobre todo hoy, la idea de la democracia plural y la idea de la tolerancia, que no es fácil de resolver, porque piensa la historia de Europa, años lleva con la migración y sobre todo, por ejemplo, en Francia, todo el tema que han tenido con integramos o no integramos a los musulmanes, por ejemplo, dentro de los temas, a los musulmanes dentro de nuestra sociedad, o cómo lo hacemos. Permitimos el uso de símbolos religiosos de todo el mundo, o dado que somos una sociedad laica, a nadie se le permite, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión, porque tú dices, si no se me permite, me están negando. Pero es que la tensión... Y por el otro lado, la tensión es, si te lo permito, entonces tú vulneras mi idea de sociedad laica. ¿Te fijas? Claro. Pero es que la tensión, tú acabas de tocar el tema, la tensión entonces no es entre tolerancia o intolerancia, sino que la tensión es entre pluralidad, vamos a denominarla cultural,
y multiculturalidad. A ver, defínenciala. En donde la pluralidad es la existencia de muchos Distintos. distintos. Y ahí está. Y la multiculturalidad es la existencia de muchos distintos y la asimilación de estos. Claro. ¿No? Entonces, uno pudiese entender entonces que la tolerancia se da en la multiculturalidad, o sería más viable, pudiese estar más presente más llevadera. En la multiculturalidad, porque tú los reconoces y los asimilas. Ya. Pero en la pluralidad cultural no. Tú los reconoces y entonces se crean como compartimientos estancos que de una u otra manera se van permeabilizando entre sí, y hay algunas características culturales que van para allá, que van para acá. Es como el origen del cristianismo. O sea, en el origen del cristianismo, que en una de las... ¿Qué significa? Y lo digo porque acabo de leerme un libro maravilloso de Ratzinger, una biografía de Cristo que es demoledoramente interesante en función de la religiosidad de hoy, en donde Ratzinger aparentemente dice, mira, la universalidad de la religión, de la propuesta de Jesús, es lo que hace que el cristianismo se haya extendido por toda la tierra. Porque la propuesta, o el evangelio de Jesús, no iba dirigido exclusivamente a los judíos, sino que iba dirigido a todos. Amaos los unos como los unos a los otros como Dios los ama a usted, independientemente de que tú seas judío, seas fariseo, sea de aquí o sea de allá. Y eso es lo que le permite a Pablo entonces construir una visión universal de la Iglesia Católica basado en que en el perdón de Dios no está, o la clemencia divina no está solamente dirigido a los judíos, sino que está dirigido a todo el mundo que ame a Jesús. Y listo. Eso puede pasar con con esta idea de pluralidad en contra de multiculturalidad en los espacios públicos en donde estamos hoy insertos, en donde la emocionalidad, como tú bien dices, está en el centro de las cosas, y la emocionalidad es muy delicada, porque tú puedes pasar de amar a odiar en un segundo. Claro. Y el universo tuyo se define o se acota de hoy para mañana con otras fronteras. Hay varios elementos ahí, porque hablando como, a ver, por un lado está efectivamente que en el espacio común pasa que las emociones son contagiosas, pero además son lábiles, o sea, son muy sensibles a cualquier cambio, ¿no? Sobre todo porque son más bien, uno podría decir, emociones más que sentimientos. El sentimiento es una cosa más estable, como que fuese un telón de fondo. Las emociones son como las reacciones inmediatas frente a estímulos contingentes, y eso es muy lábil. Y mientras, claro, y mientras más espacios de encuentro tenemos, obviamente, más posibilidades tenemos de ir variando en esas emociones, ¿no? Pero sigue siendo más estable el sentimiento. Eso es como por un lado. Ahora, por el otro lado, respecto de que hablabas tú de esta invitación, comillas, universal, ¿no? Como al ser humano en general, que me imagino yo que se sostiene como en valores que pueden ser compartidos. La tolerancia. Claro, quizás el choque vendría, quizás yo cuando tú traduces esos axiomas valóricos en qué acciones, símbolos requiere. ¿Te fijas? Porque ahí empieza el choque, ¿no? Porque si tú me preguntas a mí, amar los unos a los otros, sí, claro, ¿no? Después cuando uno lo traduce, ¿y qué significa eso? Ah, bueno, ahí empiezan las diferencias. ¿Y cómo después lo voy a reglamentar? Otra diferencia. ¿Y cómo lo voy a institucionalizar? Ah, otra diferencia. Entonces, claro, ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Y cuáles son las jerarquías? ¿Quién es mi semejante? ¿Y cuáles son las jerarquías? ¿No? Porque la tolerancia porque también hay semejantes que no son tan semejantes. Que no son tan semejantes. Porque en la tolerancia sí hay una jerarquía, ¿no? Porque hay uno que tolera, es decir, hay uno que tiene más poder que el otro. Yo te permito, ¿no? En la tolerancia hay un permitir. Yo te permito. Eso significa que hay una jerarquía.
Entonces ahí empieza un conflicto, ¿no? Y sobre todo, yo te permito, pero hay un momento Que te en pongo que un límite. puedo dejar de permitirte. Claro, te pongo un Vamos límite. a hacer un corte un Acá. momentico. Un momentico, vamos a hacer un corte para recordarles que estamos desde Cuadernos Políticos de ayer y hoy, transmitido a través de Ojo con Eso, plataforma que emite desde la Ciudad de México y que nos acoge a nosotros, patrocinados por el CEDES y el Observatorio de la Diáspora Venezolana, en este programa que ya tenemos ya varias semanas con ustedes. También quisiera agradecer, porque la semana pasada, hace hoy 8 días, tuvimos un evento muy importante aquí en la ciudad de Miami, que fue el estreno, la premier del documental Oro de Sangre, dirigido por Thelman Urguelles, que lo estrenamos acá en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en donde tuvimos un acompañamiento verdaderamente impresionante y muy cálido por parte de la comunidad de Miami, no solamente de los venezolanos acá en la comunidad de Miami, sino que se acercaron amigos de diversas diásporas que hacen vida acá en Miami, y en realidad el impacto que tuvo el, el ¿cómo se llama? El corto, el documental presentado por Thelman Urguelles y el posterior foro que se hizo, donde estuvieron Malena Roncayor, Horacio Medina, Liliana Ponce y desde Venezuela, Américo de Gracia, alrededor de esta realidad dramática que se está padeciendo al sur del Orinoco con el ecocidio y con el genocidio etnográfico que se está dando, de etnias, perdón, que se está dando allá en Venezuela. Entonces, quiero agradecer a todos los que colaboraron para hacer realidad esto, en particular a 2 personas que colaboraron mucho, Nelly Argüello y Oscar López, que colaboraron con nosotros muy de cerca y que contribuyeron a que tuviera éxito esta iniciativa. Iniciativa que traduce y nos lleve de nuevo al tema de la tolerancia, que estamos celebrando hoy el Día Internacional de la Tolerancia. Mira, para decirlo en castellano, así, como que ya quedan poquitos minutos. A mí personalmente, ¿qué es lo que me mosquea? Ajá. Es cuando cruzas la frontera, y un poco lo que toma el libro de Garcés, ¿no? Y empiezas a intentar que el otro actúe y tenga tu cosmovisión porque es la cosmovisión verdadera. Verdadera. Cuando llegamos al punto de lo verdadero y empezamos entonces a querer incorporar al otro a eso, lo verdadero, en mi caso particular, se produce un quiebre, ¿no? Yo puedo, porque en ese momento se termina el acuerdo, ¿no? Claro. No tiene que ver con que yo respeto tu forma de ser, sino cuando me empiezan a presionar para adherirme a una forma de ser, se rompe el acuerdo de convivencia. Y ese ser, esa persona o ese grupo, entonces comienza a pensar en estrategias para convencerte Y hacerse del poder. mi verdad. Claro. ¿Verdad? De mi verdad. Y si no te convenzo, entonces comienzo a imaginar otras estrategias para obligarte a aceptar una realidad. Y eso fue el origen del fascismo. Pero, Y ese es el origen del Tercer Reich. ¿Me entiendes? y el origen de todos los ismos, ¿no? Y el origen de todos los ismos, sobre todo los impuestos. Entonces, digamos, ahí hay un análisis en ese libro que se hace sobre la acción de un ser extraordinario. Bueno, ya no tan sobre un creador extraordinario, muy respetado en América Latina, que se llama Leopoldo Lugones, en donde prácticamente allí se plantea la tesis de que Leopoldo Lugones, el poeta Leopoldo Lugones, es el que le abre las puertas a los militarismos en América Latina porque los justifica en función de la defensa de la nacionalidad y en función de la defensa de los contenidos y de los valores innatos, inmemorables y telúricos
Claro. Que cada nación se los puede inventar como quiera. Pero claro, es que esa tendencia a pensar que hay una pregunta y una Y respuesta una sola respuesta. es lo que inmediatamente pone en riesgo la pluralidad y no requiere tolerancia. O sea, a ver, la tolerancia desde esa perspectiva no es necesaria, ¿no? No es Porque hay una necesaria. pregunta y hay una sola respuesta y todos Y hay deberíamos una sola verdad. transitar y deberíamos transitar hacia allá. Claro, es Entonces, la verdad. claro, entonces esos movimientos que preguntaban en este caso, lo que plantean en el libro de cuál es la identidad latinoamericana. Ya la pregunta por la identidad parece, a mi juicio, una pregunta innecesaria. ¿Para qué? ¿No? Bueno, pero dado que está, después habría una respuesta, ¿no? Entonces, encontrada la verdad, después de una batalla de verdades probablemente, deberíamos transitar a esa homogeneidad, ¿no? Entonces, ese es el mundo opuesto a la pluralidad, el mundo opuesto a la democracia, y por lo menos en ese mundo no se requiere tolerancia. No se requiere. No. En ¿Por cambio, qué? exacto, en cambio, Y todos vamos a pensar igual y ser iguales. así es. Entonces, esas preguntas que te llevan a una pregunta, una respuesta, son las peligrosas cuando se instalan en los discursos. Claro. ¿Te das cuenta? Y de ahí vienen no solamente los campos de concentración del Tercer Reich, en donde no solamente iban judíos, no, pues, sino que iban gitanos. iban gitanos, Y iban la eugenesia que homosexuales. practicaba, o sea, ajá, pero eso no, y digo que no solamente lleva a los campos de concentración del Tercer Reich, porque han habido, sin desmerecer, o sea, sin dejar de reconocer la existencia como dicen por ahí, el colapso de la cultura occidental que se representa en estos campos de concentración o que llega con estos campos de concentración, pero han habido los campos de concentración de los japoneses Sí, pues en el acá. siglo XIX cuando cierran Japón, pero también está la expulsión de los judíos de España en 1492 por los reyes católicos. Claro. Que a veces se nos olvida, los reyes católicos expulsaron tanto a los judíos como a los musulmanes. A los musulmanes. Ajá, cuando cae Granada en 1490, claro. ¿Cómo es que se llamaba el tipo? Boabdil. Que sí. La madre le dice, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Como hombre. 1493. Ajá. Tan distinto al reinado que tenía Alfonso X. Exactamente. En el mismo lugar, en que era la convivencia, ¿no? Porque y es cuando se vive el esplendor. Exacto. De ese compartir, de esa Torah, que es lo que permite ese crecimiento maravilloso sin ir más lejos. O sea muchas personas explican, muchos analistas explican la preponderancia de Estados Unidos en el mundo desde hace ya algún tiempo, precisamente por haber logrado construir una sociedad pluralista, en donde permiten el desarrollo de capacidades hacia el interior, que últimamente, bueno, sus altos y sus bajos, etcétera, etcétera, pero bueno, ahí está. Y de una u otra manera vemos como que las sociedades que se cierran y los países que se cierran en oportunidades están más llamados como que a padecer el cierre que a disfrutar de la apertura. Y en el centro de eso está la tolerancia. Claro, es como que deberíamos hacer una pregunta distinta. Como los ismos miran hacia el pasado para preguntarse por el ser, quiénes son. Y la democracia tal vez deberíamos mirar hacia el futuro para preguntarnos qué proyecto tenemos. Claro. ¿Te fijas? Entonces, en el proyecto negociamos y aceptamos la pluralidad. En la pregunta hacia el pasado y el origen y la esencia, se cierra la pluralidad. Claro. Es como decía Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, que no eran dos, era uno solo. Ortega y Gasset decía, sin una idea de futuro no existe la nación. Claro. Y una idea de futuro es necesariamente compartida. Porque si no es compartida, es monopolio de un grupo. Y si es monopolio de un grupo, la sociedad no la acompaña, sino que le impone. Una élite le impone.
independientemente que sea una élite en términos gramscianos, de una élite cultural de alto nivel, o como pensaba Platón, del gobierno de los filósofos, de los etcétera. mejores y todo, pero en definitiva, o la raza aria, por ejemplo, ¿no? Entonces, que esa idea de futuro siempre a la larga o a la corta colapsa. Por ejemplo, como que el Tercer Reich, que iba a durar 1000 años, solamente duró 12. Mussolini, que iba a reconstruir el imperio romano, etcétera, pues en realidad duró muy poco. Además que la valía como que esta militar de Mussolini como que dejó mucho que desear al final. Pero nos ha pasado mucho, nos ha pasado con Stalin, con Tito en América Latina, ha pasado mucho con Rosas y con el doctor Francia, en esos esquemas de cierre, de frontera y de creación de esos universos absolutos, en donde la verdad está en mi mano y por supuesto en el poder. Yo creo que esto nos lleva también, como para ir cerrando, a que la tolerancia implica sostener la contradicción. Correcto. Y eso es un esfuerzo. Y eso es un esfuerzo, claro, es un esfuerzo que requiere pensamiento crítico y requiere esta emocionalidad de sostener la confusión y la pérdida de control narcisista. Ajá. Iba a decir, y la necesidad de verse el ombligo. Claro. Permanentemente, pero permanentemente como sociedad, porque las sociedades intolerantes son sociedades a lo largo soberbias. Claro, y cerradas. Entonces, ese punto es muy importante. Bueno, entonces, ya que hoy conmemoramos el Día Internacional de la Tolerancia, la semana que viene me gustaría invitar a una persona que anda por acá, por Miami, a conversar, simplemente. Es Kathy Huggins. La vamos a invitar a conversar la semana que viene. Ya veremos sobre qué tema. Sobre qué la vamos a invitar a conversar, pero la vamos a invitar a conversar, que es lo importante. Excelente. Así que le damos las gracias a nuestros escuchas el día de hoy y de los de siempre, que nos acompañaron en esta nueva edición de Cuadernos Políticos de Ayer y Hoy, transmitido con el patrocinio del CEDES y del Observatorio de la Diáspora Venezolana a través de la plataforma Ojo con Eso, nosotros transmitiendo desde la ciudad de Miami, Ojo con Eso, la plataforma transmitiendo desde la Ciudad de México. Así que desde acá les damos nuestras gracias, Viviana Pacheco y Alejandro Oropesa. Muchísimas gracias. Que tengan una buena semana. Igualmente. Y nosotros en Ojo con Eso Televisión, complacidos de tenerlos semana a semana, pues con charlas tan edificantes, en una alianza múltiple, en una producción de Invirne Corp. Gracias por su tiempo. Una producción original de Invirne Corp y Ojo con Eso TV. Cuadernos Políticos, Ayer y Hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy, con el historiador Alejandro Oropesa. Nuevos episodios todos los lunes por este mismo canal. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos.